retomando entonces lo que decía del aislamiento, ¿por qué el aislamiento va a ser esencial para estos regímenes totalitarios? Porque generalmente estos líderes totalitarios se lo ven en el nazismo y se lo ven en el estalinismo. Son, dice Hannah Arendt, los regímenes totalitarios sectas a la luz del día. ¿Qué quiere decir sectas a la luz del día? ¿Qué es lo primero que hace una secta? Lo primero que hace una secta cuando coopta a alguien es procurar que esa persona se aleje de sus vínculos más cercanos. Se aleja de sus vínculos cercanos. ¿Por qué? Porque lo que necesita una secta para lavarte la cabeza, como se dice así coloquialmente, es que uno esté solamente sometido a un discurso. Solamente sometido a un discurso, que es el discurso del líder. Sectas pueden ser grandes o sectas religiosas, sectas de todo tipo, que hay, no sé, espirituales, lo que sea. Lo primero que se hace es aislar a la persona de sus vínculos sociales normales para poder lavarle la cabeza y que no tenga un contrapunto, que pierda su afuera, que pierda su vínculo con un afuera, para que solamente esté al amparo o al desamparo, depende de cómo lo miremos, de ese discurso. Generalmente estos líderes totalitarios, y fíjense también, hay acá una resonancia con lo que sucede hoy, agitan todo el tiempo discursos conspiracionistas, discursos que tienen que ver con, por ejemplo, las sectas judías que tienen un plan para dominar el mundo, bueno, distintos tipos de conspiraciones, en el caso del estalinismo, conspiraciones que tenían que ver con conspiraciones de contrarrevolucionarios del propio partido, o traidores más bien. Siempre se está agitando la imagen de un enemigo, pero que en general adopta la forma narrativa de una conspiración, ¿no? Lo cual genera toda una fascinación también, ¿no? Porque las conspiraciones lo que tienen es que generan como fascinación de que uno se está enterando de un saber de alguna forma medio oculto y tienen la característica de presentar a toda la vida diurna oficial como una fachada, como una apariencia, a la cual se le saca el velo y estos líderes totalitarios nos vienen a contar lo que realmente pasa y que toda la oficialidad, toda la vida que podemos ver es una fachada que es una simple mentira, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hannah Arendt también habla de cómo, cómo empiezan a proliferar teorías muy alocadas en ese momento, que también generan una cierta fascinación de que pareciera que el humano se independiza, se autonomiza de los hechos objetivos y reales y puede decir cualquier cosa, ¿no? Fíjense hoy lo que pasa, qué sé yo, los terraplanistas o no sé qué. Empiezan a tomar auge en ese momento las teorías conspiracionistas, que siempre tienen algún chivo expiatorio. Ahora, ¿eso por qué? Bueno, eso para la lealtad total. Es indispensable para la lealtad total. Y eso solo funciona si hay aislamiento en la sociedad. Las conspiraciones se diseminan en una sociedad cuando una sociedad está aislada de, ya no quedan lazos sociales normales, entre comillas, o habituales, cotidianos. ¿Por qué? Porque si una participa de distintos espacios, con cierta heterogeneidad, bueno, y uno va diciendo teorías medio alocadas o medio delirantes, es posible que alguien nos pare el carro, digamos, y nos diga, che, mira, no sé, esto me parece un poco alocado, es decir, que alguien tenga un contrapunto, ¿no? Que distintas voces, si participamos de distintos espacios, y alguna voz nos va a decir que lo que estamos pensando o diciendo es un poco alocado. Ahora, si uno solamente está con un discurso, solamente está sometido a un discurso, y está por ende, digo, está sometido a un discurso porque está aislado, entonces puede crear los delirios más grandes. Una de las características de los totalitarismos es que borran la frontera entre la verdad y la ficción. Crean una especie de ficción permanente, ¿no? El núcleo del partido es una permanente creación de ficcionalidad, ¿no? Como si metieran a la persona en una realidad paralela. Por eso, sectas a la luz del día. Hoy pensemos que esas sectas
pueden adoptar no necesariamente la forma de un partido político, pueden adoptar la forma de una religión, de una espiritualidad, de etcétera, etcétera, etcétera. Hasta de una empresa, ¿no? ¿Vieron cuando las empresas te queman tanto la cabeza que uno se termina poniendo la camiseta y repitiendo los eslóganes de la empresa, ¿no? Empleados que se encuentran casi con una lógica medio sectaria. Bien, ahora todo esto fue posible ¿por qué? Porque había un fuerte rechazo a la sociedad anterior. ¿Cuál era la sociedad anterior? Era una sociedad inmersa en valores burgueses, ¿no? Fuertemente hipócrita. Una sociedad que, para definirla sintéticamente, era una sociedad, una Europa muy sometida a valores victorianos. ¿Sí? El victorianismo era, por ejemplo, Freud va eh, a descubrir, entre comillas, sus histéricas, ¿no? Freud va a hablar de las histéricas de Freud, va a hablar de las histéricas, y se las conoce como las histéricas de Freud, en una sociedad victoriana, cuyo símbolo era el corsé de la mujer, es decir, la represión de la sexualidad. Ahora, en esa misma sociedad, que es una sociedad victoriana, muy puritana, muy represora de la sexualidad, en esa misma sociedad, al mismo tiempo, en casi todas los suburbios de las metrópolis, crecen burdeles, ¿no? Crece la prostitución, es decir que eran sociedades en las que pasaba algo medio como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que de hecho es una novela de fines del siglo XIX, muy leída en ese tiempo, que muestra bien la característica de la burguesía. Dr. Jekyll and Mr. Hyde es la historia de un típico, una profesión burguesa como la medicina, de un burgués que es un reputado médico, prestigioso médico, durante el día, y durante la noche es Mr. Hyde, es decir, saca toda su crueldad, es un violador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta doble cara de la burguesía, que hacía que de la burguesía creciera la sensación, que era real, de que la burguesía estructuraba un mundo fuertemente hipócrita. Fuertemente hipócrita. Entonces también va a haber la Primera Guerra Mundial, las masas, pero no solo las masas, sino también la élite intelectual sobre todo, la élite intelectual y artística, va a haber en esa Primera Guerra Mundial una especie de fenómeno con el que se entusiasma. Esto puede parecer muy extraño, porque ¿cómo puede ser que una guerra entusiasme? Sí, es una guerra que entusiasma a muchos, a muchas de la época, porque se cree que esa guerra se la lee como, en palabras de Thomas Mann, un escritor de la época, una guerra de purificación. Tenía la cita, que la voy a buscar. Bueno, sí, bueno, la guerra funcionaba como una purificación que iba a terminar con la antigua sociedad y hacer parir una nueva sociedad. Es decir, iba a terminar con la sociedad burguesa e iba a comenzar con una nueva sociedad. Una nueva sociedad cuya característica iba a ser la del hombre total. ¿Qué quiere decir el hombre total? El hombre ya no dividido entre lo público y lo privado. Que esa división entre lo público y lo privado es una característica bien icónica de la sociedad burguesa, que divide entre el ciudadano, que está comprometido públicamente, que es parte de un todo, de una sociedad, de un país, de una nación, y que por un lado es un ciudadano entonces preocupado por el destino común, y por otro lado lo privado, que es el territorio del lucro, de aumentar sus ganancias, del egoísmo. Entonces va a haber una división que es constitutiva de la sociedad moderna y bien propia de la vida burguesa. Eso es algo con lo que el nazismo y los totalitarismos quieren terminar. Quieren lo que se llama un hombre total. Motivo por el cual va a haber un avance de lo político por sobre todas las instituciones,
intentando que no quede ningún vínculo social que no sea político, que no sea de índole político. Ahora bien, dice Hannah Arendt, efectivamente, esa sociedad burguesa era una sociedad fuertemente hipócrita. Era una sociedad fuertemente hipócrita. En donde se mostraba una fachada, digamos, ¿no? Por eso esta cosa de que toda la vida oficial es una fachada y por detrás hay que revelar la verdad de lo que está sucediendo. Efectivamente, la sociedad burguesa era una sociedad fuertemente hipócrita, con una fachada, es decir, la típica imagen de la familia perfecta, en donde el padre de familia generalmente también eh, consumía en burdeles prostitutas. Bueno, es decir, que era una sociedad que había justificativos para generar rechazo. Entonces se va a interpretar la Primera Guerra como una instancia para purificarse de esa sociedad y crear una sociedad absolutamente nueva. En parte la fascinación sobre la que se montan los totalitarismos tiene que ver con esta característica. Bien, bueno, hasta acá y una cosa más, diferencias entre la dictadura y el totalitarismo, que no lo abordé antes. Una diferencia central es que las dictaduras se contentan con tomar el poder en un país. En cambio, los totalitarismos tienen proyectos que son globales o tienen proyectos que son expansionistas, ¿no? Hitler llega casi a tomar, a invadir casi toda Europa, en su idea de crear un espacio vital para la raza aria. Eh, Otra característica es que los totalitarismos no toman como blanco solamente a opositores políticos, que ya sean, no sé, periodistas, jueces, etcétera, 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 sino que toma como blanco también a sectores de la sociedad civil. No podríamos decir, por ejemplo, que los judíos eh, eran opositores políticos a Hitler. Es decir, Hitler los transforma como chivo expiatorio, Hitler los transforma en enemigos, pero eran parte de la sociedad civil, no necesariamente participaban en política. Entonces, no tienen solo adversarios políticos, sino que tienen adversarios de la sociedad civil a los que van eligiendo, ¿sí? Y otra característica es que se da generalmente en países superpoblados, porque es en países superpoblados en los que más fácilmente se da el sentimiento de superfluidad, el sentimiento de que la vida no vale. Es en esos países, sobre todo, que ocurre el sentimiento de superfluidad, pero también porque los totalitarismos llevan a cabo políticas de exterminio de partes de la población que solamente se pueden dar en poblaciones muy grandes. Solamente se dan en poblaciones grandes. Y lo último es la utilización de la ideología y el nivel de penetración eh, de propaganda política, que es distinto a las dictaduras, que si bien también obviamente tiene un sistema ideológico, no es tan feroz porque lo que busca el sistema ideológico del totalitarismo es la dominación absolutamente interior del sujeto, la dominación total del sujeto. Ese sistema de propaganda tan aceitado es más propio de los totalitarismos que de las dictaduras. Bien, hasta acá un pantallazo, un panorama de ese capítulo 10 de este libro, Los orígenes del totalitarismo. Espero que les haya sido de utilidad y espero que se puedan despertar resonancias con cosas que están sucediendo ahora, como la emergencia de neofascismos o de neonazismos. Bueno, hasta acá el video. Gracias y hasta la próxima.